Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, llegamos al momento que me produce a mí algo como de depre, porque termino, por hoy. Pero quedo muy feliz porque el tema de predicar para cambiar vidas creo que ha sido muy claro. Cerramos este cuarto tema, con lo que nos enseña el apóstol Mateo en el capítulo 5, versículo 4. Dice, el llanto, óigame bien, no es algo muy agradable. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto nos trae a la mente imágenes de tristeza. ¿Qué significa esta palabra para usted? Es usada casi siempre como sinónimo de aflicción. La aflicción es un sufrimiento o tristeza emocional profunda causada por alguna pérdida, un desastre, desgracia, etc. La palabra aflicción viene de un verbo en latín que significa cargar. Cuando usted está afligido, lleva una carga de sentimientos debido a trágicas circunstancias. El llanto es la experiencia de esa carga de aflicción. El llanto conlleva recuerdos y pensamientos debido a una gran pérdida. Reflexione en su vida pasada. ¿Cuándo fue la última vez que lloró por algo o a causa de alguien? ¿Cuál fue la última ocasión que lloró como un niño? ¿Le ha dicho a su cónyuge las veces que ha llorado? Jesús lloró. Él lloró por los pecados del pueblo y por las consecuencias que ellos tendrían que experimentar a causa de eso. Él lloró por la ciudad de Jerusalén que no lo recibió. El salmista dijo a Dios, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ezequiel escuchó a Dios describir a su pueblo como aquellos que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacían en Jerusalén. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando identificó a aquellos que lloran? Estaba hablando de los que se afligen por la presencia del pecado en sus vidas. La aflicción aquí no significa soportar una excesiva carga de culpa, sino más bien una pena constructiva. La promesa en esta bienaventuranza es el consuelo. Cuando estamos afligidos por haber pecado y haber caído de la gloria de Dios, Romanos 3:23, somos consolados por Dios a través de la dádiva del perdón. Isaías escribió que Jesús se aliviaría a los quebrantados de corazón. Cuando usted llora por su pecado, solamente hay una persona que puede consolarle. Algunos individuos encuentran el consolador, otros nunca lo llegan a conocer. Si usted le conoce, presénteselo a cualquier otro que necesite de su consuelo. Y si lo hace, hijo e hija, que el Señor le bendiga. Entonces, hablemos de una vida abundante y feliz. Estamos en este último segmento, este último tema valioso sobre predicar para cambiar vidas. Y mire, la voluntad de Dios
es que vivamos una vida abundante y feliz en esta tierra. Luego de haber creado a Adán y Eva, Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, administrela, y señorear en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la voluntad de Dios. Sin embargo, debido a la desobediencia de Adán y Eva, el hombre comenzó a sufrir de maldición y muerte. Debido a la desobediencia, el hombre que estaba destinado a sojuzgar, o sea, administrar la tierra, estaba siendo juzgado. Pero Jesús vino a la tierra para redimir nuestros pecados, maldiciones y la muerte, devolviéndonos la autoridad. Nuestro único deber, hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, es aceptar la gracia de la redención que nos ha sido dada en forma gratuita. No debemos permitir que ninguno sojuzgue sobre nosotros, ya que hemos sido redimidos por la fe en Cristo Jesús. Debemos gozar de la bendición, de la multiplicación. Dios prometió: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte. Óigame esto. Para aquellos jueces, autoridades en Cúcuta, Colombia, el mundo, que están aprobando el aborto, óigame. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Quién dice eso? El Señor en el segundo libro de la ley, el Éxodo, capítulo 23, versículo 25 al 26. Además, a aquel que obedeciere a la palabra de Dios, le fue prometido lo siguiente: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Para qué? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda, óigame, obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Lo dejó el Señor escrito en el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio capítulo 28, versículos 12 y 13. Luego de darme cuenta de la esencia de la voluntad de Dios, quebranté la teoría humana que había en mí y comencé a predicar la esperanza de la bendición triple. Prediqué que tras un arrepentimiento genuino, la aceptación de Cristo Jesús como Salvador y la gracia del bendito Espíritu Santo, Dios prosperaba todas las cosas y nos daba salud, así como prosperaba nuestra alma. Desde ahí, la actitud de la gente comenzó a cambiar. Aquellos que se mantenían indiferentes comenzaron a mostrar intereses en los pasajes. El corazón de piedra había sido renovado, por tanto, comenzaron a mostrar interés en el mensaje del Evangelio. Cuando se empezó a predicar esperanza basada en la palabra de Dios, se notó que la congregación se aferraba a esa palabra. Las circunstancias no habían cambiado, sin embargo, al descubrir un recurso positivo y productivo, que es el del corazón, los milagros comenzaron a manifestarse. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por eso es muy importante analizar y evaluar el resultado maravilloso de la esperanza. La fe es la certeza de lo que se espera.
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando estábamos empezando la obra, una hermana, luego de haberse entregado a Cristo, comenzó a orar y repentinamente su esposo abandonó el vicio del alcohol. Además, con la ayuda de algunos amigos, ese hombre consiguió un buen lugar de trabajo y finalmente logró estabilizar su familia. Como si esto fuera poco, sus 3 hijos consagraron sus vidas al Señor como pastores y se convirtieron de esta manera en una familia bendecida. Otra hermana había sido sanada de parálisis, una enfermedad que había tenido por más de 7 años. Escuchen bien, hijos. Por las llagas de Jesús había sido sanada. Estas fueron las palabras que visualizó a esta mujer hasta que recibió sanidad divina. Miembros de la banda callejera también se arrepintieron al oír un mensaje de esperanza, óigame, pertinente a sus vidas. Aquellos que habían fracasado y vivían una vida deprimida empezaron a concebir esperanza. Al oír mensajes de esperanza y gozo, muchos de ellos hoy en día son pastores que se destacan en el ministerio. Asimismo, la fe en la salvación holística trajo esperanza y transformación a aquellas personas que sufrían de enfermedades, pobreza y desesperanza. La iglesia comenzó a crecer de forma explosiva cuando la congregación logró concebir la mentalidad del sí puedo, es decir, la esperanza. De esta manera, una iglesia pequeña se convirtió al cabo de 3 años en una congregación de 600 miembros. A partir de ese momento, no se dudó en que resolver los problemas de la vida con la palabra de Dios y predicar un mensaje de esperanza era lo suficientemente poderoso para transformar la mente de la gente. ¿Quién nos prospera? Escuchando mensajes de vida, no de muerte. No. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El ladrón, Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué se perdió por culpa de la desobediencia y el pecado? Pues la vida. Los seres humanos no fuimos creados por Dios para morir. Dios es eterno, Él es el eterno yo soy. Y Él creó fue la vida, no la muerte. Pero por causa de la desobediencia vino la muerte. Somos la imagen y semejanza de Dios. Dios es eterno. Él no tuvo principio, no tendrá fin. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el eterno yo soy. Y ustedes y yo somos la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nosotros somos también eternos. Nuestra alma, el intelecto del ser humano, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, que es la parte almática del ser humano, no muere, es eterna. Si tiene a Cristo, va con Dios por toda la eternidad, que fue la vida que ganó Cristo en la cruz del Calvario por los humanos. Si no tiene a Cristo, se va al lugar de muerte. Sencillito. Pregunto para todos los que están en sintonía de Tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y en cualquier lugar del mundo. ¿Es la pobreza una bendición?
Ay, Señor. Hay teólogos y pastores que afirman que la pobreza debe ser tolerada, ya que es parte de la bendición de Dios. Mienten. Dios no es pobre, pobre el diablo, y está bajo los pies de Cristo y de todos los que tenemos a Cristo. Pero es cierto el argumento de que la pobreza es bendición. Mire, una vez dice el pastor Shaw que tuvo la oportunidad de viajar a Pakistán con el fin de dirigir una cruzada en ese país. En ese lugar, una familia normal tiene entre 10 a 12 hijos. Esto se debe a que muchos niños mueren por desnutrición. De hecho, la mitad muere por la falta de una alimentación apropiada. Ellos realmente sienten lo que es vivir en pobreza. ¿Podemos afirmar que esto es una bendición de Dios? Lo cierto es que nadie considera este tipo de pobreza como bendición, para nada. Por el contrario, esto es maldición. Han habido muchas oportunidades de viajar a Europa y a los Estados Unidos. Estas naciones son países que han recibido el Evangelio hace mucho tiempo atrás y viven en un nivel de prosperidad que supera nuestra imaginación. Óigame pues, si la pobreza es bendición, ¿por qué estos países son prósperos? ¿Por qué los coreanos debemos considerar la pobreza como bendición y condenar a nuestra nación a vivir bajo pobreza? Dice el pastor Shaw. La Biblia enseña: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8, 9. Hay quienes sostienen que Jesús fue empobrecido espiritualmente, pero esto no es posible, ya que Jesús es Dios. Es decir, su pobreza fue material y no espiritual. Por lo tanto, ese versículo bíblico no implica prosperidad espiritual, sino prosperidad física. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Por tanto, ser pobres en espíritu puede ser considerado bendición, pero ser pobres en el aspecto material jamás puede ser considerado como una bendición. Y la pobreza espiritual está ¿en qué consiste? En la falta de conocimiento. La palabra lo dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y por falta de conocimiento del bendito manual que es la Biblia, la bendita palabra de Dios, es que el pueblo perece, porque le falta conocimiento y sufre y llora, pero no buscan de Dios, buscan es una religión denominacional que tiene un título gigantesco. Pero por Dios, eso no es por ahí. La Biblia, la palabra de Dios y el Cristo de la gloria que nos lo enseñó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero muchos le creen a la lata, al pedazo de palo, al cuadro, al melón. ¿Qué es esto? ¿Dónde está en la bendita palabra de Dios esos agüeros? No. Cristo no es una lata, no es un palo. Cristo vive y reinará por siempre, y reinará en su corazón si lo recibe y lo acepta
al final de este día haremos una oración de fe para aquellas personas que han escuchado estos temas en este día. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos de la aflicción del Señor Jesús. Mire, hay quienes sostienen que los cristianos debemos ser partícipes de la aflicción de Jesús. Por ende, tolerar el sufrimiento, la enfermedad y la pobreza. No obstante, esto es un argumento necio, óigame. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la aflicción de Jesús? La Biblia no dice que Jesús se afligió porque Él vivió pobre o sufrió alguna enfermedad, no. La aflicción de Jesús no era una aflicción originada por el pecado, sino que se trataba de una aflicción por predicar el Evangelio. Por supuesto que debemos seguir el camino de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo y es predicar el Evangelio. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por tanto, es nuestro deber ser partícipes de la aflicción de Jesús, predicando el Evangelio que Él nos dejó para que nosotros lo multiplicáramos en vidas y salvación. Sin embargo, existe una clara distinción entre aflicción en vano y aflicción por redención. La primera es la aflicción causada por el sufrimiento, la pobreza y la enfermedad, mientras que la postrera se trata de una aflicción causada por glorificar a Cristo. Nosotros debemos afligirnos con el fin de compartir la gracia de la redención. Por el contrario, la aflicción en vano de nada sirve. Jesucristo no solo bendijo espiritualmente, sino también bendijo físicamente al proclamar el Evangelio. Jesús alimentó a una multitud con hambre y llenó la barca de Pedro con una abundancia de pescados, luego de haberla usado en préstamo. Jesús mostró poder, riquezas, comodidad, abastecimiento en abundancia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué creó? Lo que ustedes y yo vemos todos los días. Abundancia, sembrados de arroz, de aguacates, de papayas, de piñas, de mangos, de naranjas, de frutas, mares llenos de peces, ríos llenos de peces. Dígame, para que el ser humano se alimente. La pobreza no está en Dios. La pobreza la puso el Padre Celestial para que nosotros pudiéramos disfrutar de su gracia, su poder, su misericordia. Y la pobreza, se lo voy a decir para finalizar este segmento, es más causa de la pereza del ser humano. Muchos son los perezosos que no salen a producir. Y algunos, muchos también, producen para la beba Genoveva y chupe Guadalupe. Y que la mujer espere allá, mira, vaya donde el vecino que le fía ahí en la tienda y la hacen pasar vergüenza, pero ellos bebiendo en la cantina, felices allá porque están orgullosos de ser bebedores de aguardiente. Esa es una vida miserable. Ahí es donde llega la pobreza y la miseria. Y el Señor está esperándolos para darles misericordia y salvación.
Ay, qué rico es predicar para cambiar vidas. Señor mío y Dios mío, permita que muchas vidas hayan escuchado estos temas de estos días. Dios es un Dios bueno, mano. Dios no es malo. Malo es ese sinvergüenza que roba, mata y destruye. Dios es bueno. Dios es un Dios bueno, Dios es soberano sobre todo el universo, que Él mismo ha creado con abundancia, lo acabo de decir al finalizar el tema anterior. Dios quiso que Adán y Eva gozaran de su abundancia. Dios nunca dejó de amar, aun cuando el hombre se rebeló contra Él y cayó en pecado. Es más, envió a su Hijo Jesucristo, su unigénito, para salvar a la humanidad. Y aquí hay un salvo por Él. Y millones de millones de millones que ya tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué nos dará como don aquel que nos ha dado a su unigénito Hijo Jesucristo? Por tanto, Jesús dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, óigame, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esto lo encuentra en Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11. Muchos predicadores, óigame bien, erróneamente presentan a un Dios severo, riguroso, temible, y no al Dios bueno. Tener fe implica tener fe en el Dios bueno. Por tanto, una fe que carece de expectativa es una catástrofe. Esto es como el hermano del hijo pródigo, quien dijo: mi padre nunca me ha dado ni un cabrito, rechazando de esta manera las riquezas de Dios. Este tipo de fe impide que la presencia del Dios de bondad y de abundancia descienda. El Antiguo Testamento habla claramente de personas, óigame pues, que han sido bendecidas espiritualmente, también fueron prosperadas en el área material. Adán y Eva gozaron de abundantes riquezas. Abraham, el padre de la fe, también fue prosperado materialmente. La Biblia afirma que Jehová había bendecido a Abraham, óigame, en todo. Abraham representa a la persona bendecida, ya que fue bendecido espiritualmente como padre de la fe. Fue bendecido físicamente por la prolongación de sus días y por las riquezas materiales. Isaac, el hijo de Abraham, también fue grandemente bendecido. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Jacob y José, aunque sufrieron mucho en su comienzo, vivieron una vida próspera. Jacob se enriqueció tanto que tuvo muchas ovejas, siervas, siervos y camellos y asnos. A los 30 años de edad, José llegó a ser el primer ministro de Egipto y se convirtió en un hombre próspero. Job también es otro gran ejemplo de la prosperidad divina. Dios permitió la aflicción de Job con el fin de bendecirlo espiritualmente. Sin embargo, al fin y al cabo de las cosas fue bendecido doblemente. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo aconseja: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros.
Esto implica que no debemos endeudarnos por cosas materiales, excepto del amor, que es una deuda que nunca se termina de pagar. De hecho, Pablo era un fabricante de carpas y las vendía para suplir sus propias necesidades. Por tanto, una pobreza sin propósito no debe ser considerada como bendición. La Biblia afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí están ustedes y estoy yo. Griten que el mundo entero los oiga. ¡Amén! Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Predicando para cambiar vidas. En el último tema que trato hoy, vamos a llegar a la esperanza de la salvación holística, con Cristo finalizando este segmento. Mire, si la esperanza de la bendición triple fuese una vanidad, entonces sencillamente nuestro ministerio ya hubiera fracasado completamente. No obstante, cada lugar donde se ha predicado la bendición triple ha sido transformado por un fuego de avivamiento. La iglesia del Señor ha crecido hasta componerse de 750,000 miembros activos y se han enviado a más de 600 misioneros al mundo. Se han fundado institutos bíblicos no solo en el territorio nacional, sino también en el exterior. Tenemos iglesias filiales en casi todos los países del mundo. La falsedad y la hipocresía no perduran por mucho tiempo. Solo por medio del recurso de la palabra y el amor de Dios se manifiestan grandes cosas. No acuse, óigame hijos e hijas que están en sintonía de Tiempo con Dios, no acuse a las circunstancias y a su congregación por el estancamiento de su iglesia. El 80% del estancamiento de una iglesia, óigame pues, se debe al liderazgo del pastor. Si el pastor dedica su vida en predicar el evangelio de salvación, soluciona los problemas de la vida, sembrando en sus miembros fe y esperanza. Suple las necesidades del corazón y sacia la sed espiritual. Una iglesia así no puede dejar de crecer. Es este tipo de valores los que deben ser la base del reino de los cielos, para que la congregación pueda tener una correcta percepción acerca del Dios, del reino de Dios. Mis amados, el propósito básico del cristianismo consiste en creer en Jesucristo, óigame, en Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Obtener una vida eterna e ir al cielo. Sin esto no podemos hablar de cristianismo. Por tanto, el predicador debe enfatizar que si se cree en Jesucristo, se irá al cielo. De lo contrario, se irá al infierno. Aquí no hay dos caminos, no hay otro camino más que esos dos. La eternidad con el Padre o la eternidad con el sinvergüenza que está sentenciado al lago de fuego y azufre, donde va a estar con la bestia, el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Léanlo, hijos, busquen la Biblia. Y allá es donde van los que no tengan a Cristo.
No obstante, hay muchas personas que no están preparadas para escuchar este tipo de mensajes. Entonces es recomendable predicar un mensaje de sueños y esperanza para que la persona salga del abismo de la depresión y así luego predicar sobre el aspecto espiritual. Este principio se aplica a los niños. Se debe dar leche primero, sin duda. Y luego carne para que el niño pueda dirigir lo que consume. De esta manera la fe crece sin obstáculos hasta convertirse en un gigante de la fe. Yo les suplico a todos los amables oyentes y televidentes de la frecuencia F, radio y televisión que están en este momento en sintonía, que se pongan de rodillas si pueden, de pie si pueden, pero que levanten las manos al cielo y repitan conmigo esta humilde oración, recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Reconozco también que en la cruz del Calvario tú pagaste el precio de todos mis pecados y de todas mis rebeliones. Señor Jesús, te ruego que me laves con tu sangre, que ocupes el trono de mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. A partir de hoy, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Y al escribir mi nombre en el libro de la vida eterna, yo estaré contigo algún día, Jesús, y con el Padre Celestial por toda una eternidad. Dígale gracias, Señor Jesús, por este privilegio de ahora, por esta oración, el Padre constituirme como su Hijo, hermano de Jesús. Varón, hembra que está en sintonía de tiempo con Dios, al hacer esta oración tú naces de nuevo para la vida eterna, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.